recibiendo en estudios a Lucía Echeverri, diputada del Frente Amplio, exdirectora nacional de Vivienda, o sea que de vivienda ha seguido mucho el tema, así que bueno, con mucho gusto la estamos recibiendo. Un gusto, gracias por la invitación. Ayer estuvo, porque recién lo estábamos viendo, el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, en la Comisión de Vivienda del Senado. Hoy va a diputados, es verdad, ¿no? A comparecer también por el mismo tema de la adjudicación directa de viviendas. Ya con lo previo me imagino que algunas preguntas se repetirán o no. ¿Por dónde va a ir, digamos, la comparecencia o las preguntas que va a hacer el Frente Amplio? ¿Cómo no? Mira, fundamentalmente vamos a tratar de profundizar e indagar en cuántas situaciones la ministra adjudicó por sí y ante sí, digamos, viviendas. ¿De qué programas? Hasta ahora se han hablado en su momento, y ayer lo decía el senador Sabini, ¿no? Se hace público una situación, al momento, ¿no? Pocas horas después, al momento de presentarla al presidente de la República, la cantidad de situaciones eran 5, ayer, poco antes de ingresar a la comisión, eran 14, hay fuentes, hay personas que se han acercado y que han enviado información y lo que están planteando que pueden ser varias decenas. Bueno, hay que clarificar eso. Es en todos los programas que hizo esto la ministra, administró la política pública de vivienda, y lo poco que hicieron en términos de generación de nuevas viviendas o de programas, las adjudicó a su real saber entender discrecionalmente. Estamos en una situación grave e injusta para la gente, ¿no? Cuando usted estuvo en la Dirección Nacional de Viviendas, ¿hubo procedimientos de este tipo de asignación directa por parte de quien estuviera a cargo del Ministerio? Jamás, jamás, nunca. Ninguna autoridad del Ministerio de Vivienda se adjudicó por sí, ante sí, discrecional y arbitrariamente viviendas. Nunca, jamás, jamás. Si hubo, me imagino, casos excepcionales cuando hay violencia doméstica, ¿eso está documentado? Sí, situaciones documentadas que además estaban en situaciones de emergencia crítica y amparadas por procedimientos y protocolos donde obviamente había un equipo de profesionales que intervenían, es decir, nada que se pueda comparar bajo ningún punto de vista a una autoridad que se reserva cupos para discrecionalmente adjudicar. Jamás, nunca. El senador Sabini dijo que estaban totalmente inaceptables las respuestas de Lozano. ¿Van a incorporar alguna más? ¿Ya han hablado sobre eso? Sí, bueno, fundamentalmente también se ha dado a conocer, ¿verdad?, por distintos medios de prensa, una circular que se generó en el año 2022. Nosotros estimamos que la circular es producto de que era tal la cantidad de situaciones que había que ordenar esos procedimientos. Bueno, ahí aparentemente esa circular tiene 2 partes. Bueno, queremos saber por qué, de qué estamos hablando, ¿verdad? Es decir, quiere decir que en todos los programas, no solamente en este que se dio a conocer de alquiler con opción a compra, seguramente en otros también, por algo surgen dos circulares, ¿no? Bueno, hay que investigar eso porque lo cierto es que esto que informan de que son 14 solamente a partir de ese momento. ¿Y qué pasó hacia atrás? No sea que ese momento determinó que había que ordenar porque la situación era un desborde y un exceso. Seguramente vayamos por ahí, ¿verdad? Claro, el ministro Lozano hace referencia, como hizo en su momento la entonces ministra Irene Moreira, a una resolución, a un decreto, ¿no?, del 2009. Una resolución de 2009 firmada por Carlos Colache, que por la cual estarían amparados estas entregas directas para casos excepcionales cuando se cumplieran los requisitos. Sí. ¿Usted qué dice con respecto a eso? ¿Habilitaba esa resolución la entrega directa de viviendas? No, bajo ningún punto de vista. Esa resolución en el año 2009 es parte además de un proyecto que era interministerial, es decir, muchos ministerios participaban, porque su enfoque era, con apoyo económico de Naciones Unidas, su enfoque era fundamentalmente un abordaje integral en situaciones críticas de precariedad habitacional, pero de vulnerabilidad desde el punto de vista social y económico. Fundamentalmente se centró o inicia el accionar de este proyecto con mujeres que estaban en situaciones de violencia doméstica a los efectos de generar una ruta de salida, por lo cual participaban
todos los organismos que tuvieran aportes para hacer. Eso dio lugar después a otras intervenciones vinculadas a familias cuando se genera, por ejemplo, el programa Uruguay Crece Contigo, lo recordarán ustedes, ¿verdad? Fundamentalmente madres con hijos pequeños de 0 a 2 años en situaciones de altísima vulneración de derechos, de precariedad. Entonces había puntualmente intervenciones donde todos los organismos con equipos técnicos que acompañaban el proceso y que generaban además otro tipo de aportes, no solo la vivienda, intervenía. Después se ha dicho en más de una oportunidad, y creo que a la gente también le queda muy claro, lo que ha sido la situación de protección de testigos en casos muy conocidos, ¿verdad? Donde es imprescindible preservar la vida con un aporte de vivienda. Esas son situaciones establecidas, con procedimientos claros, con criterios, y donde además participan equipos técnicos que sostienen, soportan y hacen el acompañamiento. No es esto, bajo ningún punto de vista. Y esa resolución además establecía claramente criterios, bajo la línea de pobreza desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y además no cumplir con otras de las condiciones de los programas que estuvieran vigentes. Los casos que se han dado a conocer, particularmente el que se hizo público, no cumple con ninguna de esas condiciones. Es estrictamente adjudicación por orden de la ministra a lo que ella entendió, ¿no? Echeverri, ayer Sabini estaba diciendo que, bueno, no descarta ninguna acción parlamentaria. Eso para lo que hay hoy, ¿no? Con las autoridades actuales. ¿Qué pasa con la ex ministra de Vivienda? ¿Se tiene pensado desde el Frente Amplio iniciar algún otro tipo de acción sobre lo que ha hecho? Bueno, nosotros en principio, y ayer lo comentábamos, los mecanismos que tenemos como oposición los estamos utilizando y estamos transitando sin descartar ninguno. Lo cierto es que acá se pone en juego o han de alguna manera dañado con esta accionar la confianza en la política pública. Ahí también el gobierno tiene o debería tomar sus propias medidas, ¿no? ¿De qué tipo, por ejemplo? Y ahí supongo yo que tendrán que analizar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político. La política es confianza. Y la política pública de vivienda construyó durante muchísimo tiempo la confianza de la gente, con la transparencia y con procedimientos claros, ¿no es cierto?, que establecían igualdad de condiciones frente a situaciones similares. Acá eso se ha quebrado. Entonces, ahí hay una situación que deberá, por un lado, el propio partido ver o analizar, y obviamente la gente valorará, ¿no?, en una situación tan delicada. La última, antes de pasar a otro tema ambiental y del agua, que ustedes elaboraron una minuta, usted ha seguido todo el tema de vivienda, no solo, digo, con una mirada amplia, ¿no?, me imagino, después de haber pasado por el Ministerio además. ¿Cómo ha visto, digamos, qué evaluación hace de el cumplimiento de entregas o de soluciones habitacionales, entrega o soluciones, porque a veces no son... No es vivienda nueva. Exacto. Sí. En esta administración. Ha estado parado, es decir, no se ha gestionado, Pilar. Por eso además mucha tristeza, ¿no? Es decir, porque por lo que se conoce por este escándalo y por esta mala gestión y mal manejo político de la gestión ambiental. Pero después prácticamente no han habido iniciativas. Es decir, los programas que continúan y las obras que se están entregando, de hecho, son las que habían quedado en gestión de la última administración en el año 2019 del Frente Amplio, y ampliaciones de eso. En el tema asentamientos, que fue prioridad de campaña, ¿verdad?, del gobierno, en 2 oportunidades, se ha anunciado 5 o 6 veces la cantidad de recursos, que es histórica, pero en los hechos no hay ninguna obra todavía iniciada. Es decir, no ha habido respuestas. Durante 2 años y medio o 3 han sido anuncios sobre anuncios, cambiándole los nombres, poniéndole adjetivos, pero lo cierto es que la gente sigue en la misma situación de precariedad, en la misma situación de necesidad desde el punto de vista habitacional, de los servicios, de la conformación de ciudad para tener otras oportunidades. Nada se ha hecho más que la denominación. Y en términos de realojos están parados, el programa de mejoramiento de barrios retomó lo que se paró durante 2 años, que además no se justifica. Esos recursos que hoy se mencionan... ¿No se justifica la paralización de usted? Para nada, porque era un préstamo BID, sigue siendo un préstamo BID, donde el 70% es endeudamiento externo, el 30% recursos o dineros del propio ministerio. Se pararon a los efectos de reprogramar obras que se estiran en el tiempo, por lo tanto también tendrán un costo mayor, pero no incorporaron nada nuevo. Entonces hay
una contradicción enorme entre lo que se anuncia y lo que la realidad está mostrando, ¿verdad? En el sistema cooperativo es lo mismo. El sistema cooperativo tenía 2 sorteos al año, más de 1.500 préstamos cada sorteo, pasaron a un sorteo solo. Entonces, realmente en lo que es la política de vivienda ha estado paralizada, no ha habido respuestas y lamentablemente todavía estos escándalos, ¿no? En cambio de tema, la bancada del Frente Amplio elaboró una minuta de comunicación para exonerar de IMESI a el agua embotellada. El proyecto menciona también el IVA, pero es más difícil de aplicación. Sí. ¿A qué población esperan que llegue la medida? Y si, bueno, ya es de pronta, es un pedido, ¿no? Es una minuta de comunicación. Es una minuta de comunicación porque en realidad es el Poder Ejecutivo que tiene la potestad para hacerlo, ¿verdad? En el caso del IMESI lo puede hacer por decreto, es decir, que rápidamente lo puede instrumentar. Lo ha hecho en otros momentos también este mismo gobierno. En el caso de IVA ya requiere una ley que además tiene que iniciarse en el propio Poder Ejecutivo, ¿verdad? Obviamente sería mucho mejor y un alivio mayor para la gente. Nosotros lo que estamos planteando es que esto en principio sea general. Si el gobierno quiere después focalizar, podrá hacerlo, pero por lo menos es una señal fuerte de un pequeño alivio en el bolsillo de todos quienes viven en el área metropolitana. El agua embotellada tiene estos 2 impuestos que además no es de la empresa, ¿verdad? No se lo queda a la empresa o la envasadora, sino que van directamente a la DGI, por lo cual, en la medida en que el agua dejó de ser potable, no está recomendada su consumo por las propias autoridades sanitarias del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, aumenta el consumo de agua embotellada, casi que lo triplica. Bueno, ha recaudado más, es una contradicción. El gobierno no puede garantizarle a la ciudadanía un derecho que está establecido en la Constitución, como es el agua potable y de calidad, pero por otro lado aumenta la recaudación por los impuestos. Bueno, vamos a aliviarle, porque ha tomado 2 medidas que no han sido para la gente, la población común, el consumidor final que va a un comercio a comprar el bidón. Ha tomado medidas para... ¿Es solo para los bidones lo del IMESI? En principio lo estamos planteando para ahí. La idea que aplica a toda el agua embotellada. ¿Los bidones de 6, los bidones de 3? Es la referencia fundamentalmente. Ajá. El contador Viñales, que es una persona que sabe muchísimo, ¿verdad?, de sistema tributario, de tributación en el país, lo ha marcado y ha hecho incluso hasta los números y las cuentas para que tengamos claro. Estamos hablando de que son 15 pesos por cada uno de los bidones. Realmente es un alivio. Si fuera el IVA estaríamos hablando de casi 40 pesos por bidón, pero es un poco de justicia tributaria ante exoneraciones que ha tomado el gobierno para los empresarios o para los inversores, eliminando la importación, ¿verdad?, de la tasa de la importación de agua embotellada, como el 1 de junio liberó de IRAE, de IVA, de impuesto al patrimonio, a la importación de tecnología vinculada a la producción de agua. Claro. Entonces, en este caso, bueno, vamos a aliviar también a la gente. Hubo improvisación del gobierno, de este gobierno, y no sé si me voy un poco más atrás, ¿no?, porque hay cuestiones que se vienen arrastrando, ¿no?, para haber solucionado la toma de agua para... Sí. El área metropolitana. Y se ha debatido muchísimo, ¿verdad? Si Casupá, si Neptuno, qué previsiones hubo, 1.500 millones de dólares invertidos en 15 años, no sé. Yo creo, y le hemos dicho más de una oportunidad, que hoy la discusión de si es Casupá o si es Neptuno no es la que va a resolver la situación de una crisis anunciada durante 3 años, que ya venía generándose la necesidad de medidas, sobre todo frente al sector agropecuario, que las necesitaba por la sequía, pero que frente a esta situación para el agua, para el consumo humano, el gobierno no tomó medidas oportunamente, no pudo gestionar la crisis adecuadamente, comunicó muy mal y hoy estamos prácticamente que resolviendo sobre hechos consumados en situaciones que no están siendo realmente una medida efectiva. De hecho, en el último comité de emergencia se anuncia que Paso Severino tendría reserva hasta el 20 de junio, ¿no? ¿Ahí la culpa es de OCE? Ahí yo creo que el gobierno no gestionó correctamente la crisis. Y OCE tomó decisiones políticas de no invertir. OCE, el Ministerio de Economía y el gobierno, ¿verdad? Lucía Echeverri, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, muchas gracias a ustedes.